Claro que sí, mucho gusto con ustedes. Deyanira Trinidad Álvarez Villajuana, mejor conocida como doctora de ella desde hace mucho tiempecito. Y pues me gradué de la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de Yucatán, justo a los 19, 20 añitos. Tuve la satisfacción de pues, obtener el primer lugar nacional en psicología clínica en el EGEL del Ceneval, y de hecho preparo en mi centro de asesorías con cursos propedéuticos a personas que hayan estudiado psicología y quieran graduarse por una opción diferente a lo que sea la tesis, es decir, el examen del Ceneval, aunque también asesoro en cuestiones de tesis. Después estudié psicología y orientación vocacional, para ahí ver más o menos a qué nos vamos a dedicar en la vida y cuál es nuestra elección sabia y consciente en la Escuela Normal Superior de Yucatán. Después de eso, el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Anáhuac Mayap. Pero después tuve, digamos, a raíz de un suceso de violencia que yo viví en el 2012 a cargo de un exnovio, características que ahorita denominaríamos como parte de la tétrada oscura, que ya no es la tríada, sino es la tétrada, psicopatía narcisista, debidamente denunciado, pues yo quedé como obviamente en shock, como víctima de esta situación. Cerré mi negocio en Buenavista y me regresé a casa con mis papás y pues me puse a estudiar derecho en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la verdad maravilloso. Luego hice una maestría en Derecho en la Universidad de Tlaxcala y el IEPAC. Y luego otro doctorado, esta vez en Ciencias Forenses y Criminología, y el postdoctorado en Derecho Penal y Criminología en CECIJUC. Y pues ahí avanzamos, me volví perito, justo en psicología forense, en ciencias forenses, y cuestiones de criminología también, a nivel pues, estatal en Yucatán y a nivel federal. Y pues hago lo que me gusta, que es, me apasiona, lo que es la psicología, la orientación, las asesorías, matemáticas, física, química, lógica. Me encanta desde niña, desde los 12 años, dar asesorías y cursos. Y también me dedico a la labor de investigación para casos pues ya relacionados con la ley. Muchísimas gracias. Pues solamente por formalidad le voy a pedir que me confirme el correcto recibimiento del consentimiento informado. ¿Me llegó adecuadamente? Sí, yo, Deyanira Trinidad Álvarez Villajuana, manifiesto de manera libre y voluntaria que acepto participar en una entrevista virtual que se está realizando por los estudiantes de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Campeche. Gracias, doctora. Entonces, bueno, le comento un poquito rápido. La materia es fundamentos en psicología social, y lo que aquí estamos trabajando es entender cómo involucra el trabajo del psicólogo en temas sociales y cómo realmente comprender a mayor escala qué influencia tiene el entorno en todo el desarrollo de un individuo y cómo puede influenciar en sus actitudes, en sus comportamientos. Entendemos que el trabajo de un psicólogo frente a un perito va muy ligado a toda esta parte del área social, comprender cómo funciona el individuo dependiendo y viviendo completamente influenciado por sus entornos. ¿Es correcto? Totalmente de acuerdo, así es, y totalmente, pues tengo algo que compartirles desde la experiencia, una mala cuestión de conocimiento, sino también la praxis, que la labor pues del psicólogo social es fundamental, es de hecho la base del contexto en la cual el trabajo del perito en psicología forense no estaría tan completo. Hay que estar siempre trabajando en equipo de manera multi e interdisciplinaria. Entonces, mientras yo me centro, digamos, en el análisis de la conducta del individuo, la persona imputada o la víctima del delito, pues el psicólogo social pues me proporcionaría, digamos, el escenario, los factores del contexto en los cuales esta persona actúa. Es como, yo lo pondría como un traductor del contexto. Me ayuda a entender el psicólogo social o la psicología social, lo que son las normas, las
relaciones, las dinámicas de poder, cómo se maneja el grupo, las culturas específicas. Y pues no es lo mismo, como poner un ejemplo, pues analizar, digamos, la conducta de un joven que pertenece a una pandilla, donde la lealtad y los códigos, pues, grupales son primordiales. Tenemos muchísimos casos al respecto, ¿verdad? Ahí, muchos saludos a Saskia Nino, ¿verdad? Una colega interesante que hace varias entrevistas en personas con situación de pues, privación de libertad, ¿no? Privadas de la libertad. Y no es lo mismo que a un empleado, por ejemplo, en un caso de acoso laboral, donde la jerarquía de la empresa, las dinámicas de poder y todo son claves. Entonces, la psicología social me ayudaría como a ver este contexto. Y también lo podría definir como un cartógrafo, una cartografía que se hace de la influencia. Pues de alguna manera, qué conductas sociales, conductas ya de grupo, han moldeado la ejecución de manera particular. Fue un acto de obediencia a la autoridad. Son algunas preguntas que nos podríamos realizar. Fue un acto, digamos, impulsado por la conformidad con el grupo de pares. Esto es crucial para entender el por qué más allá del diagnóstico o la evaluación clínica individual. Y pues creo que me ayuda muchísimo, es un gran aliado. O sea, la antropología, la criminología como tal, la criminalística ya más entender la parte delictiva, cuestiones relacionadas con pues, el individuo, los porqués, las causas, el origen, ¿no? Todo lo que es la génesis o la teología, y la criminalística ya más la ciencia dura, ¿no? Los indicios, dónde están las evidencias, pruebas, la antropología y todo lo que es psicología social y otras ciencias afines me ayudan muchísimo como psicóloga forense, ¿no? Y pues, digamos, como siempre, hay tres formas de abordarlo: la cuestión individual, la cuestión grupal, la cuestión de la comunidad ya en general en individuos. Dentro de un caso forense, pues, por ejemplo, podría permitir que el juez vea a la persona no como un ente aislado. Muchas dicen, ay, sí, es que ocurrió por esto o lo otro. O sea, como que son explicaciones muy minimalistas. O sea, literalmente tenemos que tener una amplitud para concebir un fenómeno que no es nada más circunscrito a ciertas cosas. Tiene muchas posibles causas, y como investigadores tenemos que tener esa apertura para irlas identificando. Y pues, por ejemplo, una mujer que haya ido una situación de violencia, ¿no?, a cargo de la pareja, pues la psicología social me ayudaría a mí como perito en psicología forense para entender un poco por qué no abandonó la relación, lo que es el ciclo de la violencia, la indefensión aprendida, las presiones sociales, lo que evita revictimizarla y juzgarla erróneamente por no haberse ido o no actuar según las expectativas del grupo. Así es. Con toda esta explicación abordamos todo el área de cómo es la experiencia de un psicólogo forense y cómo es el trabajo en el área de la psicología social, en la práctica del psicólogo forense, y cómo influye todo el entorno en los individuos. Vamos a trabajar con la siguiente pregunta, que dice: ¿qué habilidades, conocimientos y competencias considera esenciales para desempeñarse de manera efectiva en la psicología social, incluso dentro del ámbito forense? Claro que sí, las que yo he notado, pues ya llevo ya más de 20 añitos de experiencia, que no les, digamos, pues destanté mi cutis juvenil. Ya tenemos 42 años, o sea, ya tengo unos 20, 22 años de experiencia en el área. Pues yo considero que es muy importante tanto el saber, que es el conocimiento, como el hacer, que son las habilidades, y el saber ser, que son las actitudes, nuestros valores. Y lo que debe, digamos, de alguna manera estar en nosotros como psicólogos, de manera general, pero de manera específica, pues, sociales, es el pensamiento sistémico y crítico, ver el cuadro completo, no quedarse con hipótesis reduccionistas, conectar las variables aparentemente desconectadas, en el caso de lo social, la cultura, la economía, la política, influencias de grupo, cuestionar las narrativas simples. Y en forense, pues a mí me ayuda en esta especialidad, pues
evitar caer explicaciones que sean así erróneas, ¿no? Sesgadas. Entonces hay que tener esa amplitud. Mientras más ciencias podamos interconectar de manera creativa, o sea, utilicemos los dos hemisferios cerebrales, pero están interconectados, porque trabajen en equipo, pues muchísimo mejor. También considero que debemos tener capacidad analítica, tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Saber interpretar, obviamente, las estadísticas sociales, las tasas de delincuencia, estudios de victimización, conocerlos, todo lo relacionado, empaparlos de la información útil, pero también no es nada más tener mucha información, sino saberla utilizar. Analizar en profundidad los discursos, las narrativas, las dinámicas grupales, lo que no se dice, lo que no se ve. Y en cuestión también de comunicación, debemos ser hábiles para comunicarnos de forma oral y escrita, tener capacidad de persuasión, poder explicar conceptos sociales complejos, como por ejemplo la espiral del silencio, la polarización grupal, a un juez, a un jurado, que no son expertos, de manera clara, convincente y basada sobre todo en la evidencia, no es la opinión de, ¿no? Sino es lo que los datos arrojan, y tener una argumentación bien fundada y motivada. Eso es importantísimo. Tenemos que tener también mucha capacidad de ser neutros, objetivos, racionales, para que pues estemos al servicio del tribunal, de la justicia, de manera imparcial. Y también tenemos que tener mucha flexibilidad, yo diría también bastante de creatividad. Ser flexibles, porque los fenómenos sociales rara vez tienen una sola causa, son multicausales. Deben estar como cómodos trabajando con explicaciones que interconectan causas en apariencia no conectadas, pero que sí están conectadas. Y muchas veces me ha pasado que, por ejemplo, cuando yo he litigado mis propios asuntos, como que en fiscalía tienden a irse nada más por un puntito y dejan fuera el contexto, lo ven irrelevante, y no, desde la concepción criminológica, la concepción forense, la concepción social, es valiosísimo todo para entender qué está ocurriendo con el caso concreto. Aunque sé que lo jurídico es práctico, al pan pan, al vino vino, artículo fulanito, vámonos, ahí quedó. Y está bien combinar las dos cosas, tener la capacidad, cual ajedrecista, de no estar en jaque mate, pero también entender la globalidad de la partida. Esto es un arte y una ciencia. Y también conocimientos específicos que considero son muy valiosos, las teorías psicosociales, sabérselas bien, empezar a ver cada elemento de estas teorías en la práctica, o sea, me muevo, yo estoy como que entendiendo los fenómenos, ver las noticias con pensamiento crítico, no creer todo lo que hay allí en internet, sino tener solamente información que me permita, pues, alimentar mi pensamiento crítico. Entender que, por ejemplo, el caso de las funas o las difamaciones o las cosas de información falsa sobre las personas, pues no dicen tanto sobre las personas, sino sobre quienes la están ejerciendo o están emitiendo. Muchas veces se acusa falsamente a alguien y ya le hicieron una funa y era totalmente falso el argumento de base. Entonces hay que tener mucha inteligencia, mucha capacidad de razonamiento, de pensamiento crítico para no revictimizar personas que al final de cuentas eran las verdaderas víctimas. Por eso pues, hay que investigar bien. Y pues básicamente sería eso, ¿no? Y obviamente tener muchos conocimientos, apasionarte por leer, tomarte un rico cafecito y leer el derecho básico, procedimientos legales, actualizaciones, por ejemplo, que se hagan interesantes, diferentes ámbitos, y pues la criminología, ¿verdad? Teoría sobre el delito, victimización, perfilación criminal, pues, todos los cursos que yo imparto y las conferencias. Así que pues bienvenidos a la Academia de Desarrollarte Efecto Mariposa. Cuando gusten, yo encantada. Ok, para continuar, ¿cuáles considera usted que serían los principales retos que enfrenta un psicólogo social en el trabajo forense? Pues yo creo que sería el enfrentarse al mito del individuo autónomo, ¿no? El sistema legal, por lo general, pues se enfoca muchísimo en la idea de que una persona es plenamente racional, autónoma. Esto es falso. La conducta humana está profundamente ligada
a pues todo lo que es el contexto social. Pues hay muchísimos factores influyentes de la conducta y pues eso puede checar con conceptos legales que son un poquito más rígidos, como intencionalidad, premeditación, sin hay que ver qué influyó. También la resistencia a la llamada ciencia blanda. Por lo general, pues las conclusiones basadas en fenómenos psicosociales son vistas como menos científicas. La misma disyuntiva de siempre, ¿no? De años. Por ejemplo, un informe de ADN con cuestiones puntuales de las ciencias duras es como considerado con más valor que un análisis sociocultural, de influencias pues de cuestiones de grupo y demás, pero pues hay que entender que las dos juegan un papel clave para entender el fenómeno que se está abordando. También la complejidad de la causalidad es, pues, por ejemplo, la pobreza, las presiones de pares, todo esto influye en la conducta que puede generar un delito y hay que considerarlo, no como cuestiones sine qua non, o sea, que a fuercita, sino que es algo que influye, que puede influir y hay que considerarlo, ¿no? Y también mantener la imparcialidad. Si nos sumergimos en contextos sociales muy cargados, bandas criminales, por ejemplo, una inmersión que se haga, una investigación en comunidades marginadas o vulneradas, vulnerables y vulneradas, el reto es mantener la objetividad científica y no convertirse en un defensor de ninguna parte, sino simplemente ser un observador imparcial. Eso es difícil, pero pues se puede entrenar para que pues, la ciencia sea la que esté marcando el paso y no los propios prejuicios, estereotipos y demás. Y pues las recomendaciones finales que les daría a ustedes pues como estudiantes, ¿verdad? De la licenciatura en psicología, no nada más en el bello Campeche, sino aquí en Yucatán, en todo México y el mundo, es que formen una base teórica, conceptual muy fuerte, o sea, que realmente se apasionen, que lean libros y revistas científicas y se inscriban ahorita a diferentes foros académicos de nivel internacionales, nacionales. Hay muchas opciones para enriquecerse con información pues inteligente, sabia, que les puede ayudar a fortalecerse en esta área. También desarrollar un espíritu crítico y una curiosidad, esta curiosidad por aprender, por conocer cómo funciona. Eso es algo básico que no se debe perder en un buen psicólogo, que a final de cuentas somos investigadores. El contexto es lo que puede cambiar, pero tenemos esa infinita curiosidad por saber por qué ocurre lo que ocurre. Hay que también, yo diría, enriquecernos ampliando nuestro campo de acción, o sea, no nada más psicología. En mi caso estudié psicología, pero también derecho, educación, forenses, criminología, y también pues estudié programación, tengo un máster en programación y robótica avanzada, inteligencia artificial, o sea, es enriquecerse, el cerebro aprende, no sé por qué lo limitamos. Ay, no solo eso, ¿no? Aprende, sé sólido en algo, psicología muy sólido, pero enriquecelo de acuerdo a cómo vaya tu contexto requiriendo que te vayas, digamos, especializando en un área, pero sin dejar a un lado que el cerebro es creativo y puede aprender. Y buscar experiencias prácticas diversas, hacer a lo mejor algún voluntariado en una ONG, siempre poner nuestros conocimientos al servicio del prójimo, al servicio de los demás, eso es lo más valioso. Muchísimas gracias, doctora. Y disculpe, tuve un problemita con la cámara. Pero muchas gracias de verdad por su participación, por su tiempo. Y creo que para todos es información muy valiosa el poder escuchar de primera mano y de alguien que está un tiempo de experiencia, porque realmente 20 años de experiencia no se dicen fáciles. Creo que nosotros que apenas estamos por salir de empezar, nos parece asombroso. Déjame decirle que yo soy muy joven, y de verdad que muchísimas gracias por el tiempo y agradecerle, creo que no es nada más que agradecerle realmente por todo lo que se compartió y lo que se aprendió en esta entrevista. Entonces, pues si gusta comentar algo más o si no, pues ya sería la conclusión, si gusta agregar algo más. Encantada de verdad de servirles, de compartir un poquito de lo que he aprendido en estos 42 añitos de experiencia en la vida. Y yo encantada, encantada.
Y pues la verdad me gustaría mucho, pues, siempre he hecho práctica, digamos, privada, o sea, me contratan para proyectos o como perito tercero, perito de las partes y demás, pero me encantaría ser, digamos, docente universitaria, porque hay mucho por aprender, o sea, por aportar. Entonces, yo encantada, si necesitan docente en línea, yo encantada también de participar. Estoy pensando, de verdad, ingresar al mundo académico formalmente. Y creo que sería muy buena docente. Déjeme decirte que al escucharla hablar, se entiende, se siente la pasión y el gusto que tiene por la materia. Y creo que es algo que siempre se va a valorar mucho en cualquier persona que se dedique a lo que sea, que ame lo que está haciendo. Y nos deja mucho eso, la importancia de amar lo que hacemos y disfrutarlo. Y de verdad que le agradecemos muchísimo por este tiempo, por todo lo compartido. Y pues sin más nos despedimos, doctora. Y muchas gracias, en serio, por esta actividad. Fue un gusto. Igualmente, corazón. Espero el videito, me pasan el link. Adiós, bendiciones, Adiós. bye.